¿Cómo pasé de una visa Working Holiday a una visa de estudiante en Australia? En este video les quiero compartir toda mi experiencia de cómo fue ese proceso, los requisitos que se necesitan, cómo es que apliqué, los errores que cometí, cuánto cuesta, todo, absolutamente todo detallado lo voy a contar en este video. ¿Por qué decidí cambiar de visa? Cuando llegué a Australia, yo vine con una visa Working Holiday y ya tenía 31 años, por lo cual sabía que no podía extender esa visa Working Holiday, porque para poder extenderla tenés que aplicar antes de los 31 años haciendo 88 días de trabajo de extensión en zonas remotas. Pero bueno, eso es otro tema. Yo ya vine a Australia sabiendo que no podía extender esta visa Working Holiday. Y entonces dije, bueno, voy solamente por un año y ya está, y me vuelvo y veo qué hago. La cuestión es que cuando ese tiempo estaba llegando de que mi visa se vencía, me di cuenta que me quedaba un montón de lugares por recorrer, me encontré teniendo un trabajo que me gustaba, me gustó también estar acá en esta ciudad, en Sydney, porque no me había movido. Entonces dije, ¿qué posibilidades tengo para poder quedarme en este país sabiendo que no tengo la visa Working Holiday? A mi alrededor tenía varios amigos y amigas con visa de estudiante. Entonces ellos me empiezan a contar un poco su experiencia con esta visa y empiezo a evaluar la posibilidad de quedarme con esta visa. A los 6 meses de mi visa Working Holiday es cuando yo me empiezo a preguntar si me quiero ir, si me quiero quedar, y fue definitivamente un mes antes de que se me venza la visa Working Holiday que decido quedarme. Entonces ahí empiezo a averiguar, a recolectar información, a escuchar experiencias de otras personas que ya tenían esta visa y les voy a contar el paso a paso que hice al momento de aplicar a esta visa de estudiante. Lo primero fue elegir la agencia con la que quería iniciar mi proceso de aplicación. Y para esto, en una semana visité 4 agencias distintas, ya sea que fui personalmente o que tuve videollamadas. La última agencia con la que hice entrevista fue la que me convenció. Y acá algo, por si ustedes no sabían, como me pasó a mí, es que la agencia funciona como intermediaria entre el estudiante y la escuela. Y la escuela es la que te tiene que aceptar. Es decir, la agencia prepara tu perfil y tu aplicación y se lo manda a la escuela. Y la escuela decide si aceptarte o no para darte la matrícula, el co y demás. Esto se los comento porque yo no tenía idea de cómo funcionaba, si la agencia, si ir a la escuela o qué hacer. Una vez que elegí la escuela con la que quería iniciar el proceso de aplicación, sepan que también lo pueden hacer ustedes mismos, pero la verdad es que a mí me corría muchísimo el tiempo, un mes, si bien parece mucho, al momento de juntar los requisitos, los papeles y todo, es muy poco, fue muy poco tiempo. Así que yo decidí hacerlo con una agencia educativa porque obviamente ellos tenían muchísima más información que yo no, y encima la asesoría es gratuita. Por lo tanto, es que decidí hacer con la agencia. El segundo paso fue elegir qué voy a estudiar. Y para esto, junto con la asesora, analizamos mi perfil académico y mi perfil laboral. Yo soy licenciado en turismo. También estudié 2 años psicología, no lo terminé e hice cursos relacionados al marketing digital como community manager y copywriting. Teniendo ese perfil evaluando, ella me ofrece y me pregunta, lo primero es mi nivel de inglés. ¿Por qué? Porque acá podés, obviamente, venir y lo que más común y lo más típico es estudiar en inglés. En mi caso, como yo tenía un nivel de inglés que podía aplicar a este tipo de cursos vocacionales, es que ella me recomienda hacer un curso vocacional BET y ahí ver qué tipo de cursos. Había de marketing digital, me pareció el de project management. Me interesaba el de marketing digital, era más caro que el de project management y por una cuestión de precios y demás que estaba relacionado con el trabajo que yo estaba haciendo acá en Australia, que estaba siendo manager de un local gastronómico, es que me decido a estudiar Project Management. El tercer paso, una vez que ya había elegido la agencia y que sabía qué estudiar, es la aceptación de la escuela. Y lo primero que me hicieron hacer fue un examen para evaluar mi nivel de inglés. Y acá va a depender de la escuela a la que vos quieras aplicar, qué tipo de examen vas a tener de inglés. En este caso hice un examen a través de su plataforma y después
tuve una entrevista con un profesor de la escuela para evaluar mi nivel de inglés. Una vez que me dijeron que sí, que estaba aprobado mi nivel de inglés para esa escuela, es cuando me mandan un formulario con distintos tipos de preguntas diciéndome para qué y por qué estaba interesada en estudiar en esa escuela en particular, cuáles eran mis motivos. Bueno, completé ese formulario y a los días me mandan un mail, a través obviamente siempre de la agencia, diciendo que querían que explique, que demuestre los fondos económicos que yo decía que tenía. Que en este caso me pedían demostrar 36.000 dólares australianos. Aclaro que este valor muchas veces vos podés decir que sí, que lo querés demostrar, u otras veces podés elegir que no. En mi caso, como yo los tenía, y además por lo que me dijeron es que si vos decís que demostrás fondos es mucho más probable que te acepten las visas, es que elegí de que sí iba a demostrar esos fondos. Una vez que envié esa información con distintas cuentas bancarias es cuando ahí ellos me aceptan y me dan el famoso COE, que es la matrícula que vos tenés como estudiante acá en Australia. Lo cuarto, y este es el punto más largo, que si lo cuento así pareciera ser que fue fácil y rápido, pero para nada, fue el proceso más largo de demostrar todo tipo de información. Y cuando digo todo tipo de información, ya sea personal como de mi familia, de qué trabajan, qué hacen, dónde viajé, dónde estuve, mi currículum laboral, mi historial académico, cursos que hice, absolutamente todo. Y en esta parte, lo más importante es la carta de alumno genuino, porque eso es lo que el gobierno va a estar leyendo y prestando atención. Y en este punto es donde vos tenés que demostrar que realmente querés estudiar acá y que a su vez una vez terminado el curso te vas a ir y no te vas a quedar de forma irregular acá. Por lo tanto, tenés que demostrar que ese curso a vos te va a servir como herramienta y como profesional para cuando vuelvas a tu país de origen a ejercerlo, a aplicarlo y que también te une mucho diferentes situaciones, ya sean familiares, amigos o que tenés propiedades o lo que fuese, en tu país de origen. En esto tenés que hacer mucho hincapié y saberlo de qué manera formular para que ellos no tengan dudas de que vos realmente querés venir a estudiar acá, tener la experiencia y volverte a tu país. Una vez que ya había hecho absolutamente todo este formulario de idas y vueltas de mail, que así pareciera, puede ser que fue de un día para el otro, pero para nada, hasta 2 días antes de la aplicación, de que mi visa se venza, yo estuve ahí intercambiando, que la agencia me decía, podés cambiar tu carta de alumno genuino, agregar esto, sacar esto. Hasta incluso hice un archivo comentándole y poniéndole fotos de lo que era mi vida en Argentina, como por ejemplo, acá estoy con mi familia, que cuando me recibí, esto es lo que tengo en Argentina, esto es lo por lo cual yo volvería, hasta buscar, por ejemplo, este curso me sirve porque en Argentina existen búsquedas de project management que necesiten inglés, entonces esto se combina. Bueno, absolutamente de todo este proceso que me costó eh, varios, va, varios días, varios nervios y demás, es que llega la parte también del pago, pagar esa visa. Y para el momento de la aplicación es necesario tener la visa pagada, el seguro médico y a su vez la primera cuota del curso. Más adelante les voy a contar específicamente bien detallados esos valores, pero el último parte del proceso es el pago. Y una vez pago es que yo aplico a mi visa el mismo día que se vence. O sea, obviamente yo no fui, sino que lo hizo a través de la agencia y ellos me dieron constancia de que eso estaba pasando. Una vez que se aplica el día que se vence mi visa Working Holiday a mi visa de estudiantes, en mi caso no fue automático, hay otros casos que puede que sea automático, y obtuve la Bridging Visa. Es una visa puente entre una visa y otra, como fue mi caso de transición de Working Holiday a estudiante, que me permitía estar de manera legal acá. Y con esta visa yo mantenía los mismos derechos que mi visa anterior, por lo tanto ser la visa Working Holiday, hasta que se me aprobara mi otra visa. Pero lo curioso acá es que yo, al mes de haber aplicado, yo ya empezaba a actuar como si mi visa de estudiante hubiese sido aprobada. Por lo tanto, yo ya había empezado el curso, ya empezaba a ir al colegio, ya empezaba a hacer assessment, tal cual como si mi visa hubiese sido aprobada, pero sin aún tenerla.
Fueron 8 meses los que yo, casi 8 meses los que yo esperé para que me llegue esta aprobación de visa. Y en el momento yo sabía que estaban más o menos teniendo ese tipo de demora, 6, 7 meses, y mientras pasaba el tiempo es cuando más me daba esa ansiedad y esa incertidumbre, esos nervios de ver si mi visa iba a ser aprobada o rechazada, porque encima escuchaba a mi alrededor, ya sea de amigas, de compañeras de casa, que les rechazaban la visa. O sea, imagínense que el último tiempo fue de nervios, porque en caso de que mi visa sea rechazada, tenía 28 días para dejar el país y ver y pensar qué hacer. Pero bueno, por suerte no fue el caso y asumo que en este momento que yo estaba aplicando, que fue el proceso de 2024-2025, sí hubo alta tasa de rechazos. En un momento se pensaba que era solo para ciertas nacionalidades, pero después me di cuenta que no, porque habían sido personas de Uruguay, personas de Argentina, las que también habían tenido rechazos. Estoy de camino a la escuela, así que les voy a mostrar cómo es una escuela acá en Astro. Sala de estar, cocina. Me voy a preparar un tecito. Con mi visa de estudiante ya aprobada, ya habiendo pasado un tiempo, porque para ese momento ya habían sido como 7 meses que yo ya estaba teniendo una rutina de estudiante sin tener la visa, es que pude empezar a comparar entre ambas visas. Y acá les voy a contar algunas diferencias entre que yo viví teniendo ambas visas. La primera y la más notoria es la cantidad de horas que vos podés trabajar. Con una visa de estudiantes podés trabajar 48 horas semanales a diferencia de la Working Holiday, que podés trabajar full time. Y esto sí se refleja mucho en la capacidad de ahorro, porque a su vez, si podés ahorrar algo con la visa de estudiantes, después vas a tener que pagar la cuota del colegio y eso va a depender de qué estés estudiando. Así que eso fue lo más impactante en mi caso y de cambio así fuerte entre una visa y otra, porque en la Working obviamente podía ahorrar más, trabajar mucho más, era distinto. Eso fue lo primero que así que noté como un cambio fuerte. Lo segundo es el tema de la flexibilidad y que ya, por ejemplo, si vas a estudiar, si tenés la visa de estudiante, estás ligado a una ciudad. No es que podés moverte, ¿por qué? Porque tenés que ir a la escuela, porque tenés cierta rutina, entonces estás como más ligado a quedarte quieto en un lugar, a diferencia de la Working Holiday, que puedes estar donde vos quieras, moverte hacia donde vos quieras. Otro de los puntos tiene que ver con los requisitos, que eso ya al momento de aplicación te das cuenta que una visa Working Holiday para mí fue mucho más sencillo el proceso que una visa de estudiantes y a su vez la cantidad de dinero invertido para estudiar es muchísimo, ya desde el vamos el costo de la visa es mucho más caro de estudiante que una visa Working Holiday. Así que esas son algunas de las diferencias que pude notar entre una visa y otra. E incluso hasta diría que cambian las personas con las que te relacionás, los vínculos que tenés. Porque con una visa de estudiante sabes que esa persona se va a quedar el tiempo que dure el curso que haya elegido, pero en Sydney, ¿no? Que por ejemplo con Visa Working Holiday vas a conocer a alguien 2, 3 meses y se mueve. Entonces es como que empieza a cambiar toda tu rutina e incluyendo tu círculo, capacidad de ahorro, absolutamente todo son dos cosas totalmente distintas. Ahora vamos a la parte que a todos le interesan, los costos, cuánto vale esta visa. Y les voy a contar en este caso y hago hincapié en que esta es mi experiencia y lo que yo decidí estudiar, porque hay cursos que van a valer más, escuelas que van a valer más, otras menos, es todo muy relativo. Pero en este caso, los valores que yo les voy a indicar también tienen que ver con el año de 2024, por lo cual esto ya habrá cambiado porque cada año fiscal, los primeros de julio, es cuando se aumenta el precio de lo principal que son el valor de la visa.
Cuando yo apliqué, el valor de la visa era 1.600. A esto le tenés que sumar el seguro médico que va a rondar entre los 600 y los 800 dólares australianos. Esto como teniéndolo como base. Y después el gasto más fuerte, y acá podés consultar si te lo pueden hacer en cuotas, financiar, eso lo ves vos con la escuela, pero en mi caso para estudiar Project Management me valió alrededor de más de 6.000 dólares, por lo cual en total, en todo el año, les voy a dejar cuál fue el gasto, porque no voy a sumar así al aire, les voy a dejar acá cuánto fue el número de cuánto fue el valor total de mi visa y de mi curso que estudié Project Management durante un año acá en Australia. Mientras estaba esperando la respuesta de mi visa, me entero que la agencia con la que yo había aplicado quebró. En ese momento dije, ¿qué pasa con mi visa? O sea, yo apliqué con ellos tienen toda la información. ¿Y qué va a pasar? Si bien ya ellos lo habían derivado, estábamos esperando una respuesta del gobierno, no sabía si me iba a generar algún problema el hecho de que haya quebrado la agencia. Por suerte, económicamente no me afectó porque yo las cuotas de la escuela los pagué directamente con la escuela y no con la agencia. Hubo otros casos de personas que sí obviamente perdieron plata porque le pagaban a la agencia y la agencia era la que le mandaba la plata a la escuela. Obviamente que si vos le pagabas a la agencia quebró esa plata, no sé qué habrá pasado, pero bueno, ese día que leí la noticia esa fue como, si ya estaba nerviosa a medida que pasaban los meses, con esa noticia se me paralizó el corazón y dije, ¿qué hago? Pero por suerte nada malo pasó y llegó la aprobación de mi visa. Si te tengo que dar algún consejo, que si no sabes qué visa aplicar, cuál te conviene, la Working Holiday, la visa de estudiantes, lo primero es fijarte los requisitos a los que vos puedes aplicar. Por ejemplo, una Working Holiday tiene un límite de edad y también de nacionalidad. Eso una visa de estudiante no lo tiene. Eso va a ser lo fundamental. Lo segundo es el propósito. Si vos querés estudiar un idioma, estudiar algún curso, o si querés tener la experiencia de venir, de trabajar de otra cosa, lo que estás estudiando, de tener esa libertad, esa experiencia. Una de las cosas es investigar. Investiga mucho, compara precios que te dé una agencia, precios que te dé otra agencia, qué es lo que te conviene, cuál sentís que te cierra mucho más. No te quedes con una sola agencia. Escuchá varias opciones de distintas agencias. Fíjate qué curso es más conveniente para que pueda aceptación y no un rechazo. Y ahorrá porque para venir acá a Australia no es para nada barato y más los primeros meses que tenés muchísimos gastos para todo, ya sea para alquilarte una habitación, una casa, donde sea que vivas, para mantener la vida acá por lo menos los primeros 2 meses hasta que consigas un trabajo y entres en la rueda. Esos son los consejos que yo te daría, que son los más importantes y fundamentales al momento de tener en cuenta de qué tipo de visa elegir para poder venir acá. Pasar de una visa Working Holiday a una visa de estudiantes no fue para nada fácil ni tampoco me fue barato, por así decirlo, pero sí valió la pena y justificó el querer quedarme un poco más de tiempo acá en Australia, siguiendo mejorando mi nivel de inglés y sí, obviamente teniendo un curso, teniendo la experiencia y la certificación de haberte estudiado en este país. Si te gustó este video, si tenés alguna información, alguna duda, si querés que me explaye más en algo específico relacionado con esta visa, déjamelo en comentarios o también podés preguntármelo por mis redes sociales, Bar Viajes. Espero que se suscriban y me den ideas para hacer otro tipo de video. Terminé el curso de Project Management en Australia y estoy yendo a retirar mi certificado y les voy a compartir este momento.